Desde aquí, desde el living de Por Amor a Ti, vamos a dar paso, como te había mencionado, al nuevo micro que incorporamos al programa, que trata de cultura, de historia, que se titula Todo tiene historia. Señor director, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Liliana y estoy a cargo de este nuevo micro donde la idea es estar un poquitito en la historia de cada uno de nuestros principales edificios, iglesias, lugares, monumentos de generalmente nuestra ciudad. También puede ser que alguna vez vayamos a las provincias y bueno, traerles también una nota de color fuera de lo tan estrictamente histórico. Así que espero que lo disfrutemos juntos y nos vemos prontito. Pensé comenzar con la historia de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Recoleta, ya que supongo que la mayoría de nosotros hemos visitado por lo menos el lugar, la plaza, la gran feria que hay, y hemos pasado y visto su fachada si es que no la visitamos por dentro. Así que vamos a empezar con una pequeña reseña histórica. Les comento que es una de las obras más hermosas de la arquitectura colonial. Es el segundo templo más antiguo de la ciudad. La iglesia se inaugura el 12 de octubre de 1732, bajo la advocación de la Virgen del Pilar, y como segundo patrono tenía a San Pedro de Alcántara, quien creó la rama de los Padres Recoletos Descalzos de la Orden de San Francisco de Asís. La advocación a la Virgen del Pilar se debía a la gran devoción que tenía el patrocinador de la obra, Juan Narbona, que venía desde su ciudad natal, Zaragoza, España. El nombre del barrio se debe al convento de Recoletos Descalzos, la orden franciscana que se estableció en la zona a comienzos del siglo XVIII. La historia se inicia cuando don Juan de Garay, en el reparto de tierras, otorga esta zona a Ortiz de Zárate, quien instaló una chacra llamada de los Ombúes. Todo esto fue en el año 1580. Es en 1717 cuando verdaderamente da comienzo la historia de lo que hoy conocemos como La Recoleta. En el origen, este barrio era una zona de grandes quintas. Era un lugar alto y fresco. Se comenzó a poblar de cascos de estancias y la zona comienza a valorizarse. También había algunos ranchos e inmensos basurales con gran cantidad de animales sueltos. El predio estuvo en manos de varios propietarios hasta que a comienzos del siglo XVIII un lote fue donado por un matrimonio a los padres franciscanos, quienes a partir de 1706 construyen el convento y la iglesia del Pilar. 14 años después se construyó un convento definitivo y la iglesia del Pilar de vital importancia para el desarrollo posterior de la zona. Tenemos algunas notas de color que nos pintan un poco cómo se vivía en esa época. Hacia el año 1821, siendo gobernador Martín Rodríguez y su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia, expulsaron a los frailes de la Recolección, expropiando todos sus bienes, quedando de esta forma cerrada la iglesia por varios años, y en la antigua huerta se creó el cementerio de la Recoleta. También hacia la década de 1870, en esa zona, y debido a la epidemia de fiebre amarilla, se trasladaron allí las familias más acaudaladas de Buenos Aires, porque suponían que la altura del terreno reducía la presencia de los mosquitos, que eran los transmisores de la enfermedad. Allí construyeron mansiones y grandes edificios de estilo francés que perduran muchos de ellos aún. Bueno, y para 1822 más o menos había quintas de 2 manzanas de superficie y la zona estaba rodeada de casas humildes. Entramos a ver qué nos encontramos dentro de la iglesia. Bueno, les comento que esta iglesia conserva su estilo original barroco. En el año 1740 la iglesia tuvo el primer reloj de la ciudad. Aún puede verse en su frente. Fue construido en Londres por el maestro relojero Thomas Wingfield y funciona mediante un péndulo
de 2 metros de largo y se contrapesa con unas pesas de 10 kilos cada una. Tiene la esfera adherida a una bola de cemento y un mecanismo de cuerda hecho con sogas comunes que se cambian con el desgaste. En la planta baja se encuentra el cuarto, que tiene las pesas del reloj. Estas son de plomo, como dije, pesan 10 kilos cada una. Están 2 niveles más arriba y el pozo tiene 7 metros de profundidad. El pozo y las barandas son originales del siglo XVIII. En la planta superior, que sería el tercer piso, se encuentra la máquina que le da cuerda al reloj. También es original del siglo XVIII. La cuerda dura 24 horas. También nos encontramos con el patio donde está el aljibe. Está decorado con azulejos franceses y españoles. Algunos son originales del siglo XVIII y otros son imitaciones realizadas por Millet cuando refaccionó la iglesia hacia 1930. El arquitecto María Peña nos dice que el mural más antiguo de Buenos Aires se ubica en esta iglesia, ocupando la pared trasera del altar de la Dolorosa. En el atrio de la iglesia, los padres recibían a los frailes de España y en este hay mayólicas que fueron puestas en la Reforma de 1930. Debajo de un vidrio se encuentran algunos de los ladrillos originales del siglo XVIII. También en el altar encontramos la imagen de San Pedro de Alcántara, quien fue el que reformó la rama de los Recoletos. Esta imagen se le atribuye a un tallista alto peruano del siglo XVIII. Es una talla en madera y se intenta resaltar la fuerza interior del santo. Esta obra estaba antes en el altar mayor, luego fue llevada a la capilla del Santísimo hasta que finalmente se trae aquí. También tenemos los altares laterales de la única nave, que son todos barrocos. La talla de madera de San Pedro Alcántara es del siglo XVIII y es del escultor Alonso Cano, mientras que el altar de las reliquias, según la tradición, fue un regalo del rey. Pronto se acabará y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Que Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Por último, tenemos que darle unos segundos a la parte de los claustros, que se trata de 3 pisos de las galerías originales del claustro edificado por los franciscanos, pegados a la nave del Evangelio de la iglesia. Desde este lugar había un acceso al púlpito de la iglesia y una escalera que conducía al campanario. Parte de sus dependencias estaban ocupadas por herramientas agrícolas y otra parte eran primitivas celdas de monjes en espera de la construcción definitiva del convento. En la actualidad se ha dispuesto allí un pequeño e interesante museo abierto al público. Pueden verse pinturas, esculturas, manuscritos, imágenes de devoción, objetos litúrgicos, etc. A través de las ventanas de estas galerías se puede contemplar el cementerio de la Recoleta en toda su extensión. Me queda solamente decirles que en el año 1936 el Papa Pío XI la eleva a basílica y en mayo del año 42 se la declaró Monumento Histórico Nacional. Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya. Que Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluya. Imagina que te espero en algún nuevo camino.